Hola a todos, bienvenidos a otro especial de Guión y Dibujo en esta serie de tercera temporada que estamos haciendo en cuarentena. Obviamente no pudimos hacer todo según los planes que queríamos, así que lo que optamos es por hacer esta especie de encuentros en casa con invitados que por una u otra cosa no habían estado en nuestras primeras dos temporadas y que por suerte ahora podemos tener con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a Camila Torre Notari, una historietista, creo que de las más, ¿cómo decirlo? De las más leídas en el último tiempo. Con los libros, sobre todo, que fue editando con Maten al Mensajero, logró tener un montón de lectores que me parece que libro a libro están esperando las novedades con temáticas a veces como muy, algo que puede dar mucho valor, que es la cotidianeidad. Así que le doy el puntapié a Camila para que se presente. Hola, bueno, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá y espero que podamos hablar mucho de historietas. Bueno, como les contaba, un poco el tema por el cual vamos a girar es el uso de la cotidianidad como herramienta narrativa. Esta cuestión que ya hablamos en otros capítulos, hablábamos por ejemplo con Agustina Casot cuando lo utiliza para el humor, lo usamos con Pedro Mancini cuando hablamos un poco de la parodia o lo irónico de hablar de la vida cotidiana, pero en el caso de tu obra, Cami, utilizás lo cotidiano casi de manera literal. ¿Sí? O sea, a diferencia de Agus o de Pedro, que hacen un uso más humorístico, vos tomás cosas de la vida cotidiana y las transformás en historieta. ¿Cómo es el proceso creativo de elegir esos momentos y volcarlos en tu obra? Eh, bueno, a mí me pasa que me gusta mucho contar las cosas que me pasan, las cosas que me rodean y quizás es porque tengo cierta facilidad para ese tipo de historias. Creo que me gusta mucho dibujar y una de las partes donde más tengo que usar el cerebro para pensar y analizar es en la parte de los guiones. Si bien en el dibujo practico, hago ejercicios, hago como una especie de entrenamiento para ir mejorándolo según mi propio punto de vista, siento que es un poco más natural y lo disfruto mucho más el dibujo. Y en la parte de los guiones siempre siento como que me cuesta, o sea, me encantan las historias de ciencia ficción, de naves espaciales y extraterrestres, pero pensar historias de ese estilo capaz que me lleva más tiempo del que me gustaría. En cambio, dedico mucho tiempo también a observar mi entorno y a escuchar historias de mis amigas, de mis amigos y de gente que tengo alrededor, de familiares también. Y, y es ahí donde me llama la atención y digo, esto es hermoso para dibujar, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde trato de explayar las cosas que veo alrededor. Y este gusto por hablar de lo que te rodea, bueno, yo conozco tus dos libros que hiciste, de los cuales vamos a hablar ahora un ratito, también un pequeño fanzine que salió con El Ángel Negro, pero previo a estos dos libros que son muy importantes, o sea, ¿cómo se fue moldeando esta cuestión de lo cotidiano? Porque sospecho que ahora tenés la máquina un poco más aceitada que al principio. Sí, puede ser. Eh, a ver, yo estudié dibujo de historietas con Ángel Mosquito y con Cristian Mallea. Eh, los primeros años fui con Mosquito, arranqué creo que a los 14 años en un centro cultural en Morón. Yo vivía en Bellavista en esa época, también en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y, y empecé a ir ahí y lo conocí a Mosquito. Resultó que Mosquito era de mi barrio, vivía a 3 o 4 cuadras de mi casa en Bellavista, y arrancó un taller en su casa. Ahí estuve yendo en su casa, y él fue quien me mostró un montón de historietas que yo no conocía. Creo que a raíz de ver el tipo de historietas que yo empezaba a hacer o las historias que me salían, me empezó como a prestar libros de su biblioteca y ahí conocí, eh, creo que uno de los que en ese momento más me marcó es a Peter Bach y su historieta Odio.
Me pareció divertidísimo, me pareció re cool, me parecía re canchero y amargado, eso me parecía genial del personaje, pero al fin de cuentas también estaba contando como historias de un pibe con sus amigos y que salían y se teñían el pelo y cosas como que comunes de gente de su edad y, y qué más. Eh, y creo que eso fue una de las grandes inspiraciones, ¿no es cierto? Y así fue como que al principio por ahí no arranqué haciendo ver eso y hacer historieta autobiográfica, que por ahí es hoy lo que hago más en los libros que saqué con Maten al Mensajero, en los dos aparezco yo misma como personaje. Y en mi primer libro, el Tiburón Diablo, también aparezco yo y aparecemos unas amigas como personajes. Esa historia por ahí es más delirante, pero también vendría a ser como una falsa autobiografía. Y, y un día como que me animé a ponerme como personaje, me daba un poco de vergüenza, un poco de cosa. Hoy en día también me da vergüenza, pero también me divierte mucho y como que logro aceptar que la paso bien dibujando esas historias y voy más allá de eso. Por momentos pienso también que da lo mismo en algunas de las historias que hago si soy yo el personaje o no soy yo, pero eh, al fin y al cabo son historias así, como decís vos, como costumbristas y cosas del día a día. Eh, no sé si me fui por las ramas. No, 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 súper, súper bien. Es que, de hecho, yo como que conecto tu obra con una, lo que yo entiendo como una nueva escuela de la historieta argentina, que apareció como a mediados de los 2000, con obviamente historietas reales, y con toda esta nueva, como todo este nuevo lineamiento de empezar a contar cosas propias y transformarlas en historieta, algo que fue como muy rupturista si uno lo compara con lo tradicional de la historieta argentina, pero que sin embargo marcó un antes y un después, como que hay un montón de artistas que eligen ese camino, algunos lo mezclan con mayor o menor cantidad de ficción, pero para mí fue un quiebre. Sospecho que de la misma manera que el Eternauta habrá marcado la idea de hacer ciencia ficción, Historietas Reales marcó un camino de, bueno, puedo contar algo sobre mi vida que sea interesante, que encuentre lectores, que encuentre editoriales, que es algo importante que puede haber para los artistas. Y algo que me llamaba la atención en esta cuestión de lo biográfico o de lo costumbrista, es que en El Ángel Negro elegís narrar las andanzas de alguien que no es humano. O sea, te pusiste a imaginar las aventuras de un animal. ¿Cómo fue este proceso creativo para construir ese libro? Eh, Mira, viste que recién te decía que por ahí al principio me daba un poco más de vergüenza ponerme a mí como protagonista, pero como bien decís también, venía influenciada por el trabajo de Mosquito y de otros autores del blog Historietas Reales, eh, lo que hacía Caro Chinaski, bueno, lo que hace Caro Chinaski, Clara Lagos, me parece hermoso y siempre lo miro y lo absorbo. Eh, y, y entonces con esa especie de timidez que tenía de ponerme como protagonista, pensé capaz que era buena idea hacer una historia autobiográfica, pero capaz que no tenía que ser yo la protagonista, podía ser mi gato. Ahí fue como que le derivé el protagonismo al personaje, pero sí que estaba contando cosas que me pasaban a mí y desde mi punto de vista también, ¿no es cierto? Como iba viviendo yo todas esas cosas que le pasaban eh, al, al, gato. Y esa historia se me ocurrió mucho tiempo antes de que llegara a dibujarla. En unas vacaciones me llevé anotador, hojas de todo y fui anotando, primero anotando todo, escribiendo. Algunas anécdotas y cosas que habían pasado con el gato, las iba anotando para no olvidarme principalmente, ¿no es cierto? Porque por ahí que el gato se cazó una rata, eso es muy normal, le pasa a cualquiera, pero yo quería contar
cómo cazó, qué rata, dónde y a dónde la llevó, como esos detallecitos. Eh, Pienso también que, eh, si bien todos los gatos cazan ratas, poder mostrar esos detallecitos iba a hacer lo que iba a hacer que sea única la experiencia del gato. Si bien cualquiera se puede llegar a identificar, eh, no por cazar la rata, sino porque sus gatos hayan cazado ratas, eh, sí que sea la experiencia del gato, de Petunio. Y, y lo que te quería preguntar, esta pregunta no te la mandé, pero sí me interesa preguntarte más o menos cuánto te llevó el proceso de empezar a observar y anotar estas especies de mini historias hasta lograr el libro, hasta lograr terminar el libro. Eh, bueno, yo ya tenía anotadas muchas anécdotas con respecto al gato y creo que lo primero que pasó, empecé a dibujarlas, la primera el primer capítulo, como que cada anécdota la puse en un capítulo diferente, o mi idea era hacer eso en ese momento. Empecé a dibujar el primer capítulo y ahí salió la oportunidad de participar en la antología Informe, Mm. que es una antología editada por la Editorial Municipal de Rosario, editada por José Sáenz. Y José me escribió para ver si me interesaba participar y yo me lancé de cabeza, pero en ese momento no tenía una historieta de la cantidad de páginas que necesitaban para mandarle. Y él me propuso que termine ese capítulo y publicar el capítulo. Y ahí salió el primer capítulo. Yo dije, listo, ya arrancó el primer capítulo, ahora tengo que seguir. Es como, y pasaron varios años desde que escribí la primera parte, pero sí, yo siempre voy tomando notas de ideas, algunas quedan perdidas, otras las retomo, otras las fusiono con nuevas ideas. Eh, Tengo muchos anotadores y depende de la época, llevo uno en la mochila, en la cartera o en la mesita de luz tengo uno. Entonces, siempre que necesito dibujar algo o que quiero dibujar algo por ahí no sé qué, o quiero ponerle alguna chispa extra, alguna historia, alguna página, recurro a revisar los cuadernitos. Así que bueno, tenía ya todas las notas para hacer la historia. Y, y ahí, unos meses después de que salió el libro Informe, José se sumó al equipo de Material Mensajero para editar una serie de libros y me propusieron continuar la historia del Ángel Negro para editarla con ellos. Y ahí me puse a escribir el guión eh, y a base de las notas que tenía. Y lo iba haciendo capítulo por capítulo y consultándolo con José también, me hacía algunos comentarios para pulirlo, para mejorarlo, o para que se entienda también, que se entienda lo que está pasando. A veces uno, por atolondrada o lo que sea, puede ser que se pasen algunas cosas. Eh, y bueno, y ahí arrancamos. Yo creo que en total yo iba haciendo, traté de escribir primero todos los guiones y iba dibujando al mismo tiempo, pero así por capítulos también. Creo que hacerlo por capítulos me ayudó a organizarme y a poder ir avanzando paso a paso, era como más fácil de encarar tantas páginas de historietas juntas. Eh, y entonces, ¿qué más? ¿En qué me quedé? Bueno, y ahí lo fui dibujando y consultando con José hasta que se armó la historia, digamos. Muy bueno. ¿Sabes qué? Algo de esto de los pequeños capítulos que había estado en el libro Informe, a mí me pasó lo mismo con el siguiente libro que editaste, que es Gira de Pizzerías, que yo leí un pequeño capítulo en este libro, que es el anuario de la escuela Sopi, y me acuerdo que yo leí un capítulo ahí, y yo soy muy fanático de la pizza, soy muy fanático, soy tan fanático que estoy condenado con que mi esposa dice que la pizza es solo un desayuno, o sea, no le interesa ir a comer una pizza, dice que la pizza es como un pan con queso, y esa es la gran condena, que yo soy muy fanático, y me acuerdo que cuando vi ese capítulo me volví loco, o sea, me volví loco porque dije lo mismo, o sea, me parecía que, y es algo con lo cual después me encontré cuando tuve el libro, que hay algo como de aventura, como una gran expedición que hiciste como si fueses un viajero, una especie
de Gulliver que va viendo pizzerías. ¿Cómo fue en ese caso el proceso? Porque sé que ahí fue un poco más, no sé si más largo, pero sí tuviste que encadenar muchas historias pequeñas en un solo libro. Sí. En los dos casos, en los dos libros, creo que más o menos me llevó un año. Creo que la motivación de que vaya a salir editado me empujaba a ponerle muchas pilas. Eh, Creo que en los dos casos eh, hubo días o semanas donde me puse como re rigurosa con los horarios para dibujar, días que me llegué a levantar a las 6 de la mañana, eh, cosa que es muy extraño en mí, pero las ganas de dibujar a veces me lleva a eso, porque después uno tiene que trabajar o tiene que salir o tiene que hacer cosas de la vida, que no es dibujar, y entonces tenía que buscarme el momento. Y no odio esa cosa que decimos todos siempre, no tengo tiempo para dibujar, no tengo tiempo para tal cosa. Yo digo, el tiempo no es algo que uno puede tener, entonces, Liz, a ver, tengo tiempo, no me quedé sin tiempo, perdona, no pasa eso. Entonces, solo tenía que ir y hacerlo, y entonces hay que dejar de hacer otra cosa. Capaz que trabajar no puedes dejar de hacer, o visitar a la familia más o menos, los amigos no puedes dejar de visitarlos. Entonces, bueno, reducí las horas de sueño en esos casos. Reduje las horas de sueño. Y entonces, para gira de pizzerías, sí, fue como una aventura, porque yo soy de la zona oeste, entonces me encanta la capital, voy a capital siempre, paso muchas horas, durante muchos años trabajé en Capital Federal eh, de lunes a viernes, de 10 a 6, y, y no estaba al tanto de la magia, no sé si de la magia, de los mitos y de las leyendas alrededor y toda eh, esa, esas historias alrededor de las pizzerías porteñas. Sí, conocía El Cuartito, Kentucky y paremos de contar, pero también las conocía, porque Kentucky la conocía porque queda a una cuadra de la estación del tren San Martín, que es el tren que me tomé todos los días durante muchos años. Eh, entonces, eh, cuando lo conocí a mi pareja actual, Chelo, que es personaje del libro, él me dijo, ¿cómo no conocés las cuartetas? Bueno, mira, me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Angelín. Me vienen hablando de Angelín, es como que él me empezó como a contagiar él venía como más con fanatismo de las pizzerías de antemano, pero tampoco conocía muchas más. Así que fuimos a Angelín y nada, alucinamos los dos. A mí me encantó, me pareció riquísima. La pizza, me encantó el lugar. Hay una cosa de los bodegones también que me llama mucho la atención, que me hacen sentir cómoda. Eh, no me gustan mucho las cadenas de comidas rápidas, es como que me gusta mucho comer y pienso que también uno tiene que ir a tener una experiencia cuando va a comer. Entonces, eso no significa que tengas que sentarte y que con manteles, no, nada de eso. Pero así que empezamos ahí a descubrir de a poco las pizzerías. Primero fuimos a algunas de las pizzerías más conocidas y, y después empezamos a escuchar, cuando le contás a alguien fanático de las pizzerías, te empieza a tirar data escondida que nadie sabe. Incluso hay pizzerías que me quedaron por visitar todavía y que espero que no desaparezcan con esta cuarentena, que cuando termine pueda ir a una que se llama Pichín, creo que es, que nunca fui y no está en el libro. Así que me compré el libro de Pietro Sorba, que es un cocinero
un chef que tiene varios libros de cocina y de restaurantes también, y tiene uno dedicado especialmente a las pizzerías porteñas. Y lo usé de guía directamente. Tiene algunas pizzerías de pizza estilo italiana que no fui, pero otras que sí, y que pues, son pizzas riquísimas, alucinantes también. Y está muy bueno, lo usé también porque ese libro tiene mucho de las historias, de las pizzas, así que ahí empezó la investigación. Y siempre me gustó mucho cocinar también. Entonces, traté de reproducir todo lo que comíamos en las pizzerías, con Chelo y con amigas y amigos que fuimos también a comer y que están dibujados. Así, y después, bueno, empecé a hacer las pizzas en mi casa también para, no sé, para que uno sepa también qué es lo que come, ¿no es cierto? No es solo algo que viene, un triángulo que viene y te da placer nada más, ¿sabes? Hay que saber un poco qué es lo que metes en tu cuerpo. Entonces, creo que por eso está bueno saber cocinar, entre otras cosas. Y lo otro que tiene el libro son la historia de la pizza, que bueno, eso es para poner en contexto nada más, ¿no es cierto? Para acomodarnos y saber también de qué estamos hablando. No sé, pienso que estoy muy contenta yo con ese libro. Me gusta mucho cómo quedó visualmente y en la historia en total. Un día nos juntamos con Santiago de Maten al Mensajero, y teníamos todas las páginas del libro, yo ya había terminado de dibujar, me faltaban algunas, pero las imprimimos chiquitito, como en tamaño A5, y las pusimos todas sueltas arriba de la mesa para, entre los dos, encontrar el orden de las páginas. Nada, esas reuniones en Mate al Mensajero yo me iba así con una felicidad, unas ganas de decir, ay, me quiero ir a mi casa a terminar el libro, seguir dibujando, es como muy, muy linda experiencia y lindos recuerdos. Sí, es que para mí el libro está, me parece que yo hace un tiempo, bueno, escribí una reseña para guión y dibujo del libro y sentía que era una gran guía. Yo soy muy fanático de la pizza, sobre todo de la pizza, bueno, en Buenos Aires. A mí me pasa lo mismo, como te decía antes de empezar la entrevista, yo soy de Ciudadela, vos estás viviendo en Ramos Mejía, y la única pizza más o menos rica de Ramos Mejía era la de La Diva, pero después el maestro pizzero cambió en el restaurante de La Diva y uno se tenía que ir un poquito más lejos por una pizzería. Se hacía el esfuerzo, se iba al Fortín de Lope de Vega, ahí en Villaluro, Montecastro, y se iba alejando un poquito. Pero sí tiene esta cuestión como de... Hay como una cuestión medio Indiana Jones de ir buscando como el tesoro perdido, ¿no? Como que en algún momento vos querés tener el secreto, porque todos tienen una pizzería que es como un gran secreto y un gran tesoro, y uno quiere tener su propio gran tesoro. Para mí, mi favorita hoy en día es la meseta. Pasé por muchos favoritismos que van cambiando, pero la de la meseta me fascina. El Fortín es muy rico, pero tenés que ver cómo te encontrás con el personal que te atiende, porque a veces no tienen tanta buena onda. Sí, totalmente. Es toda una experiencia. Ir ahí está lleno de gente siempre. Y justo esa pizzería en el libro la dibujé 2 veces. O sea, hay 2 páginas dedicadas, 2 páginas diferentes, de experiencias diferentes. Porque la primera fue terrible. Y cualquier persona que comió ahí alguna vez se volvió fanática. Entonces es como yo no podía entender, y ya había ido a comer alguna vez ahí, mucho antes del libro, y había sido muy rico, entonces es como que no cerraba. En muchas pizzerías siento que los que atienden quizás vienen con una forma o estilos o formas de pensar o de tratar al público que cambió mucho en todo este tiempo, pero ellos por ahí arrastran unas costumbres donde antes era un poco más natural, eso pienso yo, no sé por qué será. Hoy en día es como que muchos lugares es como, no, el cliente, no los molesten, atiéndanlos bien, sí, todo lo que vos quieras, te traigo el plato. Acá, no, olvídate, nada de eso. Y mi pizzería favorita de todas es Pirilo, que es una muy chiquita que está en San Telmo, que no tiene ni mesas,
y que también si la primera vez que vas podés pensar que la señora que atiende es medio ruda, pero capaz que es medio ruda, sí, seguro, pero es re amable y es buena onda, siempre se está riendo con la gente de atrás y es muy capaz. Y la pizza es muy flashera también, de lo rica. Muy bueno, sí, ¿sabes? Me pasó de leyendo el libro pensar en un montón de otras pizzerías como que yo había ido. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que ahora es una cooperativa de trabajo, que es Mi Tío, que está justo ahí también en San Telmo, y que yo de chico vivía en un conventillo en San Telmo, donde ahora está Puerto Madero, antes que exista Puerto Madero, y me recordaba de ir ahí con mi abuelo y comer. Mi tío tenía como una ventanita al costado, que es por donde servían la pizza, no la parte del restaurante, y me pasó de como de transportarme a esa época cuando estaba leyendo tu libro, porque hay una cosa de tu libro, que es un poco lo siguiente que te quería preguntar, es que hay como una impronta que es súper barrial, o sea, tanto en El Ángel Negro como en Gira de Pizzerías está muy presente como el patio de baldosas, las macetitas, como hay como una cuestión de buscar como una cotidianidad muy íntima de los barrios. Es algo que aparece constantemente, ¿no? Sí, creo que una de las razones por las que aparecen estos detalles que hacen que se identifiquen los barrios y los lugares, eh, creo que es que, por un lado, creo que hay varias razones. Por un lado, al nivel gráfico, al nivel visual, cada vez me voy volviendo más fanática de rellenar todo y de no dejar lugares en blanco. Es como que me divierte mucho ese juego, de que esté todo lleno de cosas y a la vez como intentar resaltar lo que yo quiero que se vea, lo que llame la atención. Eh, a veces incluso cuando hago algunos trabajos de ilustración por encargo me dicen, che, esto está sobrecargado, saca cosas, y yo digo, ay, esta gente no entiende nada. Pero es que me encuentro mucho placer en llenar, en que no queden lugares en blanco, está buenísimo para mí hacer eso. Y entonces, una forma de rellenar todo es no dejar al azar ningún detalle, como pienso, si voy a hacer una ventana, a veces lo logro, a veces no, pero en mi mente primero está el pensamiento, si voy a hacer una ventana quiero que se entienda si es de metal, de plástico o de madera, entonces si es de madera va a tener una moldura y un cañito, y todos esos detalles en las pizzerías hacen también que se diferencien una de la otra, por ejemplo, si no es pizza en todos lados, pero hay que lograr que las mesas sean diferentes, que las porciones sean diferentes, a veces hasta los cubiertos que sean diferentes. Y quizás si en otro libro, en otra historieta, en El Ángel Negro, que es la vida del gato, por ahí no estaba pensando, no, pero acá están en la casa de otra persona, tienen que tener otros cubiertos. Por ahí no me daba cuenta, pero en las pizzerías era muy necesario. Eh, bueno, sí, creo que eso debe ser la razón más importante. Después pienso que es muy lindo también que la historieta eh, o una historia refleje una situación particular en un momento particular, en un lugar particular, ¿no? Y que eso se pueda llegar a identificar de esa forma también. Eh, Pienso con las pizzerías que quizás en algún momento hay muchas pizzerías que van a dejar de existir, pero si quedan dibujadas en unas páginas de historieta está buenísimo por lo menos, es como ya un libro histórico, un poco exagerado, pero bueno. No, pero me parece que tiene algo de eso, como, mira, hace unas semanas hicimos un capítulo con Jorge González, que es el dibujante, el autor de Fuelle, Diar Patagonia y un par de libros más, y él hablaba que como que la importancia de que los libros tengan algo de archivo, porque claro, hay cosas de Buenos Aires que no van a estar dentro de 50 años, de la misma forma que él agarra cosas de hace 50 años y no hay un tranvía, no sé, la cancha de Boca ya no tiene la misma forma, la 9 de julio ya no es igual. Entonces, quizás a nosotros nos cuesta un poco más pensar en un archivo porque estamos en un presente en el cual las cosas las tenemos.
pero no sé, por ejemplo, había una pizzería que a mí me gustaba mucho, que era La Rey, que ahora la compró Kentucky y no existe más, o sea, y esa pizzería va a ser un recuerdo para mucha gente, pero esa cuestión de idiosincrasia, sobre todo que tienen los barrios con las pizzerías, para mí es súper importante. Yo que amo la pizza, quiero que haya más archivos de pizzerías para que queden en la memoria. Algo que, volviendo un poco a lo de lo cotidiano, como que la cuarentena eh, también te dio la posibilidad de empezar a hacer una especie de tira, por decirlo de alguna manera, que está en tu Instagram, que es Cami Comics, donde también empezás como a experimentar con lo cotidiano. Y lo que te quería preguntar es que, claro, la cuarentena lo que hizo es que todos tengamos que estar en nuestras casas, un poco guardados. ¿Cómo fue, cómo fue el proceso, o si es que lo pensaste, buscar contar algo que no estén contando todos los demás? Eh, Empecé a hacer esa tira porque me inspiré directamente en las tiras que están haciendo, o que estuvieron haciendo, no, que están haciendo todavía, Hernán Siriani y Otto Seiser, que son dos amigos muy queridos y que admiro mucho su trabajo. Eh, y empezaron a hacer cosas sobre la cuarentena que me hacen reír mucho, y me encantan cómo dibujan y las cosas que cuentan, me parecen re divertidas. Eh, y lo pensé un minuto, ¿no? Al principio como que vole la cuarentena, sobre todo al principio, la masa madre, todo eso como que, bueno, paren la emoción. Y después dije, no, ya fue, yo también. Y me puse así a contar las historias. ¿Ah? Trato de darle quizás algún toque especial, algún toque personal también, pero es algo que hago 100% para entretenerme yo también. Me pasa eso con el diario de cuarentena. Eh, para tener algo para subir al Instagram y que sea algo divertido también. Pienso qué lindo el Instagram, pero no quiero estar subiendo fotos de mi escritorio, que en general no es muy estético. Siempre hay papeles todos tachados y vasos viejos, tazas con café de ayer. Eh, Así que dije, bueno, usé eso de excusa también para mantenerme activa, para poder dibujar algo sin tener que estar pensando en el guión. Incluso si bien voy tomando notas, a veces que me pasan cosas tremendas con un vecino, digo, bueno, lo anoto y después lo dibujo. Eh, o cosas de los gatos de los vecinos. Ahora no tengo ninguna mascota, pero los gatos de los vecinos vienen a ranchar mi patio a full. Y muchas de las páginas que hice para el diario de cuarentena, en verdad agarré la hoja y agarré la pluma, la pluma y la tinta china, y escribí directamente, bueno, día 47, ¿qué hice esta semana? Ah, bueno, acaricié el gato, bueno, y trato de buscarle, ahí sí trato de buscarle una onda, porque ahí no pongo acaricié el gato, punto. Acaricié el gato y me llenó la mano de pelos, no sé, algo que por lo menos a mí me cause gracia o me dé como, que me genere algo. Puede ser gracia o puede ser como, qué raro, como alguna sensación. Y ahí fue que arrancó, y lo tomo también para mí como un ejercicio. Incluso yo venía trabajando mucho con pincel y tinta china, y tenía ganas por practicidad de pasarme a la pluma. Y por practicidad, porque el pincel me pasa que si no está nuevo, tiene un pelito que no me gusta, no sé, entonces siempre hay que lavarlo mucho para cuidarlo, y la pluma como tiene un poco más de aguante, se limpia de tinta china y ya está, y la puedes guardar y seguir al otro día. Eh, entonces dije, listo, perfecto, y siento que también con esta tira del diario se me aflojó mucho la mano con la pluma, que me costaba algunas cosas, incluso a veces reviso las páginas que tengo, que hasta ahora creo que tengo 12 o 13, y las primeras, sobre todo las letras, que las escribí también con la pluma, las veo como torcidas, como chuecas, como que me costaba escribir un poco, y fue como aflojando bastante, y las que hago ahora
nada, digo, ¡ay, qué letra hermosa! Entonces me sirve como ejercicio también, y lo estoy pintando con una tinta china azul para darle así un toque diferente a otras páginas que hago, que hice, eh, y me divierte mucho eso, me divierte mucho. Entonces creo que esa es la principal motivación que tengo para hacer esa tira. Me divierte mucho hacerla a nivel de la técnica, y a nivel también de pensar la historia en el momento o tomar algunas ideas, pero no tener que elaborarlas mucho, y, y eso es todo placer. Sí, para mí esas tiras lo que tienen para la parte del lector es una cuestión como de sentirse un poco más acompañado, ¿viste? Como en esta cuestión de que un poco parece todo el día de la marmota, como si fuese una repetición que no termina nunca, de cosas que pareciera que todos los días son iguales. A mí me está pasando que, por ejemplo, le tengo que dar una medicación a mi perro, y yo ya empecé a confundir, me tuve que poner una alarma, porque claro, todos los días yo no me acuerdo qué día le di y qué día no, porque me parece que es todo medio lo mismo. Entonces me tuve que poner una alarma para decir, bueno, no, hoy no es ayer, hoy es otro día. Y las tiras, por ejemplo, las que haces vos, me gustan mucho, por ejemplo, las que está haciendo China 8 y otros artistas que están eligiendo narrar lo cotidiano como desde un punto en el cual sirve un poco como espejo, bueno, como para decir, bueno, same, estoy exactamente en la misma, como, no sé, muchas tiras que hablan de que hoy estás cagado de embole, bueno, sí, hoy estoy cagado de embole, y también tengo derecho a decir estoy cagado de embole, estoy hace muchos meses encerrado, te contaba que yo soy muy estricto con la cuarentena, entonces sí, como que me servía mucho de sentirme un poco menos solo en esta cuestión de que los días a veces son como, bueno, acaricié al perro, pero ¿qué hay detrás de acariciar al perro? O sea, ¿por qué hoy se volvió especial acariciar al perro? Y nada, me parece que está buenísimo, y logró esta cuestión de encontrar una identidad propia. Por ejemplo, a mí me pasó que desde el color encontré algo súper diferente a otras cosas que venías hablando y que venías haciendo. Entonces, nada, como que me parece que el impacto existió. Qué bueno, Y gracias. algo que te quería consultar, que es algo que también hablé con Pedro Mancini, que hablé también con Agustina Casot, que son personas, como te decía, que utilizan lo cotidiano, y que la pregunta está en el proceso creativo, si existe algún momento en el cual vos te das cuenta que lo que estás contando va a tener algún tipo va a ser entretenido para el lector, y decís, bueno, no, esto me pareció gracioso a mí, pero me doy cuenta que quizás no va a tener tanto rebote como el que yo espero. ¿Eso se va aceitando? ¿Existe hoy un mecanismo que digas, esto va a servir, esto no? Eh, a mí, mira, lo pienso bastante eso, y creo que hoy en día se usa mucho como parámetro la reacción en la red social. Y, y eso a mí es algo que no me cierra todavía, no me siento del todo cómoda, porque a veces lo analizo, obviamente, porque me encantaría tener miles de seguidores, o por lo menos lo suficientes para que Instagram me deje poner un link, pero no es tan fácil y no me importa tanto como para esforzarme lo suficiente. Entonces, una de las cosas que veo como reacción de la gente es quizás eh, con mis dibujos, ¿no es cierto? Después hay que ver si otro dibujo otra persona llaman más la atención y eso, pero sí veo con mis dibujos cuando hay para pasar el dedo, eh, pueden llegar a tener más reacción, o sea, más comentarios, más gente que me escribe para hablarme sobre eso, o más me gustas, eh, pero, pero qué sé yo, es como muy de la red social también pienso, no sé si importa tanto ahí si la historia, porque por ahí publicás la página entera, se lee perfecto, pero no tiene la reacción que si, no sé, como no tiene mucho sentido para mí utilizar esos parámetros y trabajar los dibujos o las historias según las reacciones de las personas en la red social. Eso siento por ahora, entonces por ahí
por eso es que hago lo que voy subiendo y eso sí lo uso para difundir, a veces me gusta poner cosas de los libros para que la gente no se olvide que puede comprarlos, o los que no, o los que recién aparecen ahí dicen, que se enteren, como eso me parece que está bueno repetirlo y volverlo a contar, pero quizás en las historias que uno sube, no sé, pienso más cuando estoy dibujando en si las voy a meter en un fanzine o si algún día podrá ser o un libro o un fanzine o cómo se recopilarán o cómo pasarán al papel más que qué reacción van a tener en internet. Muy bueno. Sí, es que hay, no sé, una trampa en las redes sociales también, como que, ¿qué representan 1000 me gusta? ¿Qué representan 200 comentarios? Uno no sabe bien qué significa eso. Y también, bueno, a la hora de, esto es una charla eterna con todos los artistas, que es que no siempre 1000 me gusta significan vender más libros o tener más inscriptos en los talleres o que haya más gente interesada en leer un libro entero. Es como todavía es muy difícil de medir todo eso. Algo que también me interesaba de tu trabajo es que en Gira de Pizzerías y en un pequeño fanzine que salió con El Ángel Negro, que es Pomelo, hay como también un uso de la historieta, o en realidad de la cuestión de lo gráfico, del dibujo, para hacer como pequeños manuales, ¿no? En este es como pequeño curso para saber criar un conejo, y en el otro, bueno, en el de Gira de Pizzerías, enseñás la historia de la pizza, enseñás a hacer algunas preparaciones. ¿Te gusta, no? Como hacer esta especie de manualcitos de instrucciones con dibujos tuyos. Sí, pienso que los manuales de instrucción deberían venir en historieta directamente. Es- Todos los manuales de instrucciones ya son un guión armado, así que eso me divierte mucho, sí, totalmente. Muy bueno, sí, es que justo me encontré, hoy que estaba revisando tu obra, me encontré con este chiquitito y me encantó porque no me acordaba, lo tenía como adentro del libro y me había olvidado y lo reviví. Bueno, Cami, muchas gracias por haber participado en Guión y Dibujo. Estuvo increíble. La verdad que recomiendo tus libros. Recomiendo también que te sigan en redes sociales, como había dicho, en Cami Comics. La verdad que está bueno encontrar, a veces salir de las naves espaciales, de los extraterrestres y de los superhéroes, y encontrar como esas historias un poco más mínimas, pero que también son un deleite a la hora de estar leyendo en nada, y soltar un poco la fantasía y encontrarse con algo un poco más terrenal, un poco más material, un poco más cercano, y encontrar esos momentos que están buenísimos. Así que muchas gracias por haber participado en Guión y Dibujo. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y por esta charla que estuvo re linda, la pasé muy bien. Bueno, y a nuestros seguidores, por favor den me gusta en el video, suscríbanse, compartan y apoyen la historieta argentina, que en esta situación de cuarentena está viviendo un momento un poco particular y difícil ante la falta de eventos. La verdad que extrañamos estar eh, codo a codo con artistas y con lectores, pero bueno, hay que estar un poquito más hasta que podamos encontrarnos en esos lugares. Así que los saludo hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao.